Hoy vamos a hablar de un caso que fue noticia en estos últimos días porque una niña que había sido secuestrada por su madre 6 años atrás fue encontrada con vida, pero lo que te cuentan en los medios no es exactamente como pasó. Si quieren saber por qué yo creo por lo menos que Netflix les mintió con este caso, quédense hasta el final que les voy a contar toda la verdad de esta noticia. Para este caso tenemos que ir al año 2003 en el estado de Illinois. Ahí Ryan Iskerka y Heather Ellen Unbenhaun se habían conocido cuando ambos trabajaban en Walmart. Además estudiaban en la misma universidad. Estamos hablando del Community College de Elgin. Ellos iniciaron una relación y al poco tiempo decidieron mudarse al estado de Georgia para seguir estudiando. Según reportes, esta decisión de mudarse no fue muy acertada porque ambos estarían lejos de sus familias y ellos apenas podían mantenerse, apenas podían pagar el alquiler que habían tenido en ese lugar. Entonces volvieron a Illinois, momento en que la relación llegaría a casi un quiebre hasta que Heather quedó embarazada. Ya de vuelta en Illinois, Ryan empezó a trabajar en atención al cliente para una empresa de seguros de salud y Heather hizo trabajos como fotógrafa y también como diseñadora gráfica. Aunque la relación estuvo en momentos muy complicados, todo parecía que iba a cambiar cuando Heather quedó embarazada. Ryan siempre quiso ser padre, entonces esta noticia le emocionó muchísimo. El 5 de enero del año 2008, Heather dio a luz a una niña a quien llamaron Kayla, pero en vez de que el nacimiento de su primera hija hiciera mejorar la relación, todo empeoró. Heather le había pedido a Ryan el separarse. Y esta situación, aunque no le sorprendió porque obviamente la relación estaba mal, sí le dejó como desconcertado por haberse tratado luego del nacimiento de la hija. Él se esperaba esto mucho después, pero no en ese momento exactamente. Fue así que ellos dos decidieron compartir la custodia sin la necesidad de un abogado de por medio, pero Ryan empezó a ver que le era cada vez más difícil estar con Kayla. Él había comentado que Heather, su exnovia, y la madre de su exnovia, o sea, la abuela de Kayla, no permitían que nadie le cambiara los pañales. Aseguró que en una sola oportunidad le pudo dar el biberón y que cada vez que le pedía para ir a visitar a su hija, Heather se negaba, dejándole verla 1 hora a la semana como máximo. Ryan inicialmente tuvo que aceptar estos términos para poder estar cerca de su hija, para estar presente en la vida de su hija. Con los años, a medida que Kayla se hacía más grande, podía estar con ella por más horas a la semana, pero siempre con alguien presente, ya sea Heather o la abuela de Kayla. Esto llegó al punto en que, por ejemplo, cuando Ryan le quería llevar a un centro comercial o a un restaurante o a un parque, siempre tenía que estar alguien. Y cuando Ryan tenía ciertos eventos con su familia, cumpleaños, casamientos, y quería que su hija fuera, no le daban permiso. Otra cosa que Ryan llegó a mencionar sobre esta situación fue que cuando la hija volvía a la casa, siempre criticaban lo que le daban de comer. Obviamente, alguien siempre estaba presente, entonces siempre veían lo que él cocinaba o lo que él preparaba o a dónde le llevaba a comer, y ellos siempre criticaban esta parte. O sea que era una familia sobreprotectora con la hija y muy mala onda con el papá de la hija. Pasemos al 2011. Kayla para esa época ya tenía 3 años de edad y Ryan había empezado una nueva relación con una mujer que hoy en día es su esposa, y esta mujer se llama Lisa. Y esta mujer, Lisa, que luego se convertiría en la esposa de Ryan, fue la que le empezó a mencionar a él que el trato que ella tenía con su hija y con la familia de la hija no era normal, porque ella había pasado por algo similar. Ella se había divorciado, tuvo que pasar por ese proceso y también tuvieron que pasar por el proceso de la custodia de los hijos. Y ella le dijo que todos los términos que tenían ellos dos, estamos hablando de Ryan y Heather, no era común, no era normal y le favorecía a ella, pero no era justo para él. Además, le sorprendió que Ryan tuviera tan poco tiempo con su hija y obviamente que él tenía muchos más derechos de lo que supuestamente le estaban dando en ese momento. Fue así que Ryan empezó a exigirle a Heather que compartieran la custodia con más días para él porque él tenía el derecho.
Aunque al comienzo fue un tema de peleas, Heather terminó accediendo y le dejó ir a Kayla por varios días a la casa de su papá. Obviamente Heather no estaba feliz, ella quería seguir con el mismo plan que tuvieron en los primeros 3 años de Kayla, pero sabiendo que Ryan podría pedir la custodia a través de un juicio, Heather prefirió ceder un poco más, aunque siempre andaba descontenta con el nuevo trato. Todo esto cambiaría para peor cuando Ryan anunció que se iba a casar con Lisa, y aquí pasaron 2 situaciones. Primero, Heather y su madre citaron a Ryan para conversar. Y en esta conversación le propusieron que a cambio de no pagar la manutención, Ryan tenía que sacar su apellido del certificado de nacimiento de Kayla. Obviamente Ryan les dijo que no aceptó esta propuesta. Y lo otro que pasó fue que Heather le había mencionado que ella tenía planes de mudarse a una ciudad que se llama Atenas o Athens en Georgia. Ryan le mencionó que él no tenía problemas que ella se mudara, siempre y cuando existiera algún plan de visitas para ambos, como para que él pueda ver más seguido a su hija, inclusive si estuvieran en una ciudad lejana. Y tenemos que mencionar que esta ciudad quedaba a 14 horas aproximadamente en auto, o sea que era un viaje bastante largo como para hacerlo de manera constante, y probablemente este era el plan de Heather, que esté lo más alejada posible de su padre. En esa misma conversación, en esa reunión que Heather y su madre tuvieron con Ryan, en un momento la madre de Heather apartó a Ryan, le quería hablar a solas, y en ese momento él menciona que ella le había dicho que dejara en paz a su hija, que él ya se estaba por casar, que estaba por casarse con Lisa y que ahora era el momento de Heather de rehacer su vida y que necesitaban que la dejaran en paz. Por eso hay una hipótesis muy importante en este caso que tiene que ver con el casamiento de Ryan con Lisa, porque por algo mencionaron esto ahí. Quería decir que a ellos no les gustaba para nada este casamiento y probablemente como un tipo de castigo querían alejar a su hija de él lo más que pudieran. Unas semanas después, Heather se mudó con Kayla a Georgia sin avisar a Ryan. Él recién se había enterado cuando tuvo una conversación telefónica con su hija, quien le había dicho que estaba de viaje con su mamá. Ryan a esa altura estaba más enterado de sus derechos como padre, en gran parte gracias a Lisa, a su futura esposa. Entonces él denunció esta situación y el caso fue llevado a la corte. Esto para Heather fue como una declaración de guerra y todo se empezó a complicar cada vez más. En el primer juicio que se realizó se estableció un monto de manutención, pero el tema de las visitas y custodia iba a tomar mucho más tiempo en llegar a una conclusión, porque se tenía que hacer todo un proceso de análisis, de procesos judiciales, burocracia, etc. Mientras tanto, mientras esto ocurría, Heather solo dejaba a Ryan visitar a su hija si él viajaba a Georgia, pero Kayla no tenía permitido viajar a Illinois. La relación entre padre e hija se basaba en su mayoría en llamadas por Skype. Kayla llegó a visitar a su padre unas cuantas veces, pero solo cuando Heather iba hasta Illinois porque iba a visitar a amigos o familiares, entonces ahí tenía permitido verle en esos días. Durante los siguientes años, Heather había presentado evidencias testimoniales que aseguraban que Ryan y su familia eran incompetentes y peligrosos, todo esto para tratar de ser ella la beneficiada, pero ninguna de estas alegaciones tenía un fundamento real, todo se basaba en declaraciones creadas por Heather y su propia familia. Al mismo tiempo, Ryan mencionó que cada vez que hablaba con su hija la notaba emocionalmente distante, lo que le llevó a creer que Heather estaba intentando poner a su propia hija en su contra con historias falsas y con mentiras. Ahora, lo de las evidencias que Heather iba presentando al juez o a estos juicios podría haberse tratado también de una estrategia legal, sabiendo cómo terminó este caso, porque cada vez que ella presentaba una declaración nueva, el juicio se tenía que postergar porque se tenían que hacer investigaciones
con estas nuevas evidencias que entraban o estas nuevas alegaciones, lo que también le daría tiempo para analizar sus siguientes tácticas, mientras que Ryan simplemente quería resolver el caso y que se diera una decisión legal sobre cómo tener presencia en la vida de su hija. Cuando empezaron a ver estas evidencias que no eran coherentes, llegó a un punto en que la corte decidió poner a una persona que se le denomina como guardián a cargo de esta menor de edad, específicamente para controlar cómo ella estaba viviendo con su madre. No era nada en contra de Ryan, sino que en contra de la madre, porque ellos habían visto ciertas evidencias que no eran coherentes con ciertas declaraciones, había inconsistencias, entonces decidieron hacer este proceso, que es un proceso normal cuando ellos creen que una de las partes está mintiendo o está exagerando cosas. A la par de esto, Kayla empezó a enfermarse de una rara enfermedad neurológica llamada PANDAS. Cuando este guardián empezó a analizar los documentos médicos de Kayla, descubrió que Heather la había llevado a más de 90 médicos intentando que se le hiciera un tratamiento por esta enfermedad. La mayoría de los médicos, o probablemente el 99% de los médicos, le decían que no, que ella no tenía esta enfermedad, hasta que llegó al último médico que aceptó las declaraciones de la madre. Entonces empezaron este tratamiento. Y ella había presentado solo este último documento del médico diciendo que supuestamente su hija tenía esta enfermedad, pero el guardián había encontrado el historial médico anterior de estas 89 personas o profesionales o médicos que habían aconsejado a la madre que no iniciara ningún tratamiento porque su hija realmente no tenía esta enfermedad. A esto además se le llama doctor's shopping en inglés, o en español compra de doctores, que es un término utilizado para catalogar a las personas que van a médicos, a una cantidad enorme de doctores, de profesionales, hasta que consiguen uno que les dé el diagnóstico deseado, el cual además forma parte de uno de los síntomas de personas que sufren de Munchausen by proxy. Y este término, si se acuerdan, y me imagino que sí porque ustedes consumen este tipo de contenido, uno de los casos más famosos es el de Didi y Gypsy, que justamente la madre tenía Munchausen by proxy. Básicamente una persona que siente que su hija tiene una cantidad de enfermedades que realmente no tiene y hacen esta compra de doctores hasta llegar al médico que va a terminar diagnosticándoles con eso y accediendo al tratamiento. El guardián había reportado esto mencionando que creía que Heather sufría de este trastorno. Y esta enfermedad PANDAS es un acrónimo en inglés. Básicamente es una enfermedad muy extraña, muy rara, poco común, que padecen niños, donde estos niños presentan una serie de síntomas neurológicos como tics y movimientos involuntarios asociados a trastornos psiquiátricos de tipo obsesivo-compulsivo. Básicamente es eso. Cuando la corte investigó el historial médico de Kayla, ahí fue cuando confirmaron que Heather estaba mintiendo a los doctores sobre la enfermedad PANDAS, sobre las alergias que supuestamente su hija tenía. Ella además le hacía tener a su hija una dieta súper estricta e incluso no le permitía utilizar crema dental normal. Ella usaba una crema dental natural, por lo cual algunos dientes de Kayla terminaron pudriéndose y tuvo que terminar siendo tratada por este tema también. Al ver todo esto, el juez determinó que Ryan sería el que tendría el poder de tomar decisiones médicas y obligaron a Heather a volver a Illinois, pero ella no siguió las instrucciones. Primero, que jamás planeó mudarse, no anotaba a Kayla en ninguna escuela y empezó a incumplir con los plazos establecidos, lo que hizo que Ryan denunciara la situación, y esto generó una advertencia grave en contra de Heather, que si no hacía lo que la corte decía, le iban a quitar a la hija. Entonces, cuando esto ocurrió, Heather se mudó a Illinois, obviamente sin querer hacer esto, y Kayla empezó a pasar los fines de semana en la casa de su papá. En este momento pasaría una de las situaciones más extrañas de este caso. Ryan empezó a ver que Kayla llevaba un peluche de conejito consigo cada vez que la visitaba, siendo que esto antes no pasaba.
Al comienzo obviamente no le dio importancia, no le llamó la atención, pensó que era un juguete nuevo de Kayla, hasta que una vez él agarra este peluche, se da cuenta que hay algo duro adentro, abre el peluche y se encuentra con un teléfono celular escondido. Cuando Ryan se da cuenta de esto, revisa el teléfono y según los reportes que habíamos leído, supuestamente este teléfono tenía o una aplicación de mails o no sé si los mails llegaban como mensaje de texto, porque no sé qué teléfono o qué tecnología había en esa época, pero lo que sí es que él encontró que su madre le había mandado como 300 correos electrónicos con diferentes instrucciones en los días que Kayla visitaba a su papá. Por ejemplo, uno de los correos le decía que le dijera a su papá que se sentía enferma y que necesitaba volver a su casa, y esto se repetía cada vez que Kayla visitaba a su papá. Esta fue la evidencia contundente para el juez y así Ryan recibió finalmente la custodia total, haciendo que Kayla se mudara de manera permanente a su casa, estando con su madrastra y con sus hermanastros. Luego vendría un problema más, esto parecía que nunca acababa. Heather era antivacunas, ella no creía en las vacunaciones, creía que las vacunas eran peligrosas y Ryan para ese entonces ya tenía el poder de decisión con todo lo que se tenía que realizar en la parte médica de la hija. Y le dijo a Heather que para él era importante que su hija estuviera vacunada, pero Heather le empezó a meter cosas en la cabeza a Kayla diciéndole que las vacunas la matarían y que si su papá la llevaba a algún hospital y querían meterle vacunas, que ella iba a terminar mal, y esto obviamente asustó a la menor de edad. Ahora vamos al 4 de julio del año 2017. Kayla para esa época tenía 9 años, era el día de la independencia de Estados Unidos. Kayla pasó ese feriado con su madre justamente por este feriado y al día siguiente, o sea el 5 de julio, le tocaba a Ryan tener a su hija con la custodia total. O sea que ella solo iba a estar por ese fin de semana, al día siguiente él tenía que buscar a Kayla de la casa de los padres de Heather. Cuando él se fue hasta la casa, abrió la puerta el papá de Heather y le dijo con una sonrisa que ellos no estaban y que se habían ido supuestamente a un campamento. Esto a Ryan le tomó de sorpresa porque al tener la custodia total, Heather tenía que notificar sobre cualquier viaje o actividad que realizaran juntos, y más todavía en la fecha que ya no le tocaba. O sea, no era ni siquiera que ni avisó. Era en una fecha, el 5 de julio, que ya ella no tenía la custodia. Cuando Ryan empezó a hacerle preguntas al papá de Heather, él simplemente cerró la puerta y no le respondió más, no abrió más la puerta. Ryan se quedó gritando en ese momento y como pensó que toda esta situación era muy extraña, decidió llamar a Heather primero, mandarle mensajes, no recibió respuestas, entonces él denunció esta situación. Cuando él denunció esto a la policía, los agentes fueron a la residencia, los vecinos habían mencionado que vieron a Heather atando bultos y pertenencias encima del auto, Kayla estaba con ella y de esa manera se fueron del lugar y nunca más volvieron. Es importante mencionar también que toda esta situación había ocurrido 3 días antes de una cita en la corte sobre la apelación que Heather había realizado sobre la custodia de Kayla, y que así como iban las cosas, todo indicaba a que Ryan seguiría teniendo la tutela principal de la hija, cosa que Heather obviamente no quería. Aunque Ryan constantemente pidió a las autoridades que lanzaran una alerta Amber, ellos se negaron porque creyeron en la declaración del padre de Heather, que había dicho que se fueron simplemente a acampar. Entonces para ellos no era exactamente un secuestro, sino que posiblemente ellos aparecerían en las siguientes horas o los siguientes días, y que no era para tanto como para sacar una alerta Amber. Pero obviamente esto no pasó, ellos nunca más regresaron a la casa. Esa fue la última vez que alguien supo de Kayla y de Heather. A las 2 semanas de esto, ellas no estaban en ninguna parte. La policía trató de rastrear el vehículo de Heather y cuando alzaron a la base de datos se encontraron con que ese auto estaba en posesión de otra persona que no era de la familia, y ahí se enteraron que el hermano de Heather, que vivía en Georgia, había vendido su vehículo, había vendido el vehículo de Heather.
El 28 de julio de 2017 la policía lanzó una orden de captura en contra de Heather como secuestradora y de Kayla como una persona desaparecida. Activaron otros protocolos de control junto con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Ryan, por su parte, creó una página de Facebook para organizar la búsqueda con la comunidad. También habilitó números como para que se comunicaran con él si es que veían algo, y crearon páginas de recaudación de fondos en la página GoFundMe, donde él necesitaba el aporte económico de la gente para poder tener investigadores privados y ayudar con esta búsqueda. Por un año entero no se supo nada nuevo sobre este caso. Lo que no sabemos es por qué la familia de Heather no había sido arrestada, porque se sospechaba que ellos colaboraron en esta desaparición. Y no importa que ellos fueran familiares, si se sospecha que hay una colaboración, ellos pueden ser arrestados. Pero en este caso no se fueron a prisión. No se fue ni el hermano de Heather ni tampoco los padres. Un año después de esto, el hermano de Heather también desapareció. Esto fue en el año 2018. No se sabe si esto estaba relacionado al hecho de Kayla, o si se trataba de una coincidencia, o si el hermano estaba tratando de escaparse de alguna situación o algún crimen que él había cometido. Más o menos en esas fechas, cuando desaparece el hermano de Heather, las autoridades deciden hacer un allanamiento. ¿Por qué se tardaron tanto? De nuevo, no sabemos. Pero un año después, recién se van a revisar la casa de la familia Unbenhauen. En esa residencia se había encontrado una computadora. Cuando registraron la computadora, encontraron que alguien en esa casa, en ese tiempo, en ese año, había buscado las palabras Sovereign Citizens. Estas palabras están relacionadas a un grupo anarquista de extrema que residen en los Estados Unidos, pero se organizan para no ser detectados por el gobierno y no se identifican con el Estado de ninguna manera. Este grupo es considerado un grupo terrorista interno en Estados Unidos porque ellos son famosos por ayudar a personas a desaparecer, personas que podrían haber cometido un crimen o se quieren alejar de algo, o como en el caso de Heather y su hija, por un secuestro. A ellos no les importa, sino que quieren ayudar a personas que están en contra del gobierno, básicamente. Y lo que hacen ellos es darles pasaportes falsos, certificados de nacimiento falsos pero que parecen originales, también registros de conducir, ayudan con transferencias bancarias que son difíciles de rastrear, y también en mantenerse en comunicación con estas personas con maneras que son muy complicadas de detectar para las autoridades. Además, en varias ocasiones este grupo fue enlazado a actos terroristas, a trata de personas, desapariciones, etc. Y acá de nuevo había dos posibilidades. Podía ser que el hermano de Heather estuviera relacionado con esto también, o que tuviera simplemente que ver con Heather y con la hija. O sea, lo que voy es que este grupo pudo haber ayudado al hermano o pudo haber ayudado a Heather y a la hija, o a ambos, ¿por qué no? Obviamente la policía creía que los padres de Heather estaban involucrados porque ellos jamás reportaron las desapariciones y se negaron a colaborar, pero por falta de evidencias no los podían arrestar. Es más, los padres de Heather abiertamente y públicamente llegaron a mencionar que la decisión del juez de darle la custodia a Ryan fue la razón de por qué Heather decidió llevar a la hija. Muchas personas en Georgia reportaron haber visto a Heather en los últimos años, pero ninguna había llegado a nada hasta lo que pasó recientemente, el 13 de mayo del año 2023. En este caso, una mujer que estaba trabajando en una tienda en la ciudad de Asheville, en Carolina del Norte, vio a Heather, la reconoció, entonces llamó al 911 para reportar esto. Así finalmente Kayla, que actualmente tiene 15 años, fue rescatada, mientras que Heather fue arrestada. Le pusieron una fianza de $250,000, que acuérdense, para las fianzas hay que pagar un 10% para poder salir en libertad. Ella pagó este 10% y entonces ella ahora se encuentra en prisión domiciliaria esperando la fecha del juicio.
Según empezó a salir en varios medios de comunicación, porque esta noticia es muy nueva, lo que sabemos y leímos y en varios comentarios de la gente también es que personas que llegaron a conocer a Heather y a la hija en Carolina del Norte supieron o vieron que había mucho control. Ella no tenía un teléfono celular, casi no la dejaba salir. Si salía tenían que salir juntas, como fue el tema del centro comercial. Entonces como que ella seguía con esta paranoia después de 6 años de que la podrían encontrar, que fue lo que pasó. Ahora déjenme decirles algo, porque yo viví en Asheville. Yo viví por 6 meses aproximadamente en esta ciudad. Es una ciudad hermosa, muy pequeña, es como en el medio de la nada, entre montañas. Yo creo que puedo confirmar que de mi parte, por lo menos, los mejores paisajes que vi hasta ahora fueron en esa ciudad, en esa locación. Pero Asheville tiene algo también que a mí por lo menos no me gustaba demasiado, y es una de las razones por las cuales yo no me quedé a vivir ahí, y es que es una ciudad muy hippie, muy hippie. Yo no soy tan hippie, entonces para mí era demasiado, pero no me sorprende que alguien eligiera Asheville como un lugar para esconderse, porque realmente está en el medio de la nada, es una belleza, tiene de todo para hacer, pero es como muy chiquitito, y sabiendo que hay mucha gente muy hippie, es fácil pasar desapercibidos, creo yo, en ese lugar. Dicho sea de paso, entre paréntesis, nunca sentí tanto mal olor de gente en una ciudad como Nashville. Era muy fuerte para mí. La gente, o sea, no todos, obviamente, pero una gran cantidad de personas que se identifican como hippies o underground no se bañan, o se bañan muy poco, no usan desodorante. Era muy difícil estar en ciertos lugares en esa ciudad. Si ustedes visitaron Nashville o vivieron ahí, díganme qué opinan sobre esto, porque para mí fue como un choque cultural muy fuerte, más todavía viniendo de Latinoamérica, donde hace mucho calor, o por lo menos en Paraguay, donde tenés que bañarte todos los días, o si no vas a oler. Pero ahí es como que la gente, no sé, la mayoría por lo menos no se baña. Y hablando de esto, aparte, cuando yo vi en las noticias que supuestamente Netflix había cubierto un caso de Asheville, a mí me llamó muchísimo la atención esto, porque justamente yo viví ahí. Y me hizo ruido que yo, al verme todas las temporadas de Misterios sin Resolver y todos los episodios, porque me encanta ese programa, no había visto nada de Asheville. O sea, a mí me llamaría la atención sabiendo que yo viví en ese lugar. Entonces me puse a ver de nuevo el episodio, y efectivamente no hablan del caso de Kayla en Misterios sin Resolver, sino que al final, por 3 segundos como máximo, pusieron una imagen de Kayla y de su mamá por 3 segundos. Y esto fue como para dudar. Entonces me fui a los reportes iniciales que se habían hecho sobre esta historia, y efectivamente la policía de Asheville había mencionado que la mujer que había llamado al 911 para reportar había visto un artículo periodístico en su teléfono, y coincidentemente vio a la mujer en ese centro comercial. O sea que lo de Misterios sin Resolver, al parecer, es mentira. Lo que yo creo que pasó fue que en estos primeros reportes que habían salido, donde estaba la declaración de la policía de Asheville, se menciona el artículo periodístico, y al final de estos artículos se habla de que en una parte Misterios sin Resolver había colocado la imagen de Kayla y de Heather. Y en los siguientes artículos que empezaron a aparecer parecía como que se mezcló eso, como que algunos periodistas pensaron que se trataba de Misterios sin Resolver, siendo que eso no estaba enlazado en los artículos iniciales sobre este caso, y lo que la policía de Asheville mencionó también. O sea que al parecer, por lo menos, esto de que Misterios sin Resolver resolvió este caso es mentira. Y ahí entra la duda de nuevo: ¿será esto algo que Netflix lanzó como para tener publicidad, sabiendo que el Misterio sin Resolver del pasado, de los años 90, había resuelto como el 50% de los casos, y de todos los capítulos que ahora aparecieron en Netflix, hasta ahora no hay ninguno que se hubiera resuelto? Entonces no sé si esta fue como una estrategia de marketing, porque la verdad es que no le dieron la importancia suficiente al caso de Kayla. No sabemos si es porque quizás no era lo suficientemente
entretenido, entonces no lo pusieron, pero la verdad es que Kayla no aparece en ningún episodio más que esos 3 segundos al final. Ahora, puedo estar equivocado, según lo que yo vi, los primeros reportes y lo que la policía de Asheville mencionó, esto no fue así como la mayoría de los medios nos hacen creer. De igual manera, lo importante es que Kayla fue rescatada, se encuentra en buen estado y de alguna manera, sea con Netflix o con un video en YouTube o con medios de comunicación, se ayudó a que hoy Ryan pudiera estar de vuelta con su hija.